Hola, mi nombre es Sergio y esta es mi historia. Mi historia comienza desde que yo tenía 5 o 6 años y a esa edad yo empezaba a escuchar cosas, empezaba a mirar cosas que a esa edad no entiendes, ¿no? Por la edad eh, en la que tienes, en la que tenía, perdón. Este, yo recuerdo a mis 5 años, nosotros vivíamos atrás de la casa de mi tía en un cuarto. Les estoy hablando hace 27 años. Y por las noches recuerdo que en la entrada del cuarto donde vivíamos, había un ventanal. Y todas las noches yo recuerdo que, no les voy a mentir, no sé si fue o si era a las 3 de la mañana, que es como cuando dicen que empiezan las cosas extranormales a suceder. Pero yo recuerdo que siempre me despertaba a la misma hora, y, y yo me daba cuenta que era la misma hora porque como dejábamos la tele encendida, siempre estaba el mismo programa. Entonces yo de ahí reduzco que siempre era la misma hora. Todo empezaba con toques, o sea, tocaban las ventanas, pero era un sonido así como cuando le pegas, como si le tocaran con uñas. Entonces yo siempre recuerdo que me levantaba y yo pensaba, por alguna razón, siempre pensaba que era mi tía, porque como les comenté, vivíamos atrás de ellos. Y y siempre miraba la silueta de una mujer. Nunca le miraba rostro, nunca le miraba a los pies porque obviamente pues está oscuro, pero con la luz de la luna se alcanzaba a reflejar muy bien la silueta. Entonces yo recuerdo que yo me paraba y me asomaba por la ventana. Al momento que yo me asomaba por la ventana, ella se ponía a mi nivel y sonreía. Entonces yo sonreía porque, o sea, les comento, yo pensaba que era mi tía o alguna de mis primas o alguien. Entonces, así pasó. Fui creciendo, mirando cosas, escuchando cosas, ya hasta que llegué a la edad de 12 años, 13 años, fue cuando yo ya empecé a experimentar y a comprender lo que estaba pasando en mi alrededor, ¿no? Llegué a mirar a mi tío. Él falleció cuando yo tenía 3 años. Entonces yo le comenté a mi mamá y a mi papá sobre eso. Mi papá no me creyó. Él siempre ha sido muy incrédulo en estas cosas. Pero cuando le dije lo que traía puesto, resultó ser que fue la ropa con la que lo enterraron, ¿no? Entonces, fueron pasando cosas así. Yo ya a esta edad ya tenía 13 a 14 años y ya comprendía. Sí me daba miedo, pero lo tomaba más así como un poder, ¿no? Que, que me fue otorgado. Entonces, para esto, pasan 2 años, creo, y me empiezo a involucrar más en este tema, porque como les comento, o sea, yo estaba siempre
siempre desde chico fui vidente, miraba cosas, escuchaba. Entonces ya conforme entré a la prepa, me fui metiendo más en el tema de sobrenatural, o sea, fantasmas, cosas así. Me empecé a juntar con un grupo de amigos. Ellos también eran personas que les interesaba el mismo tema que a mí, ¿no? Entonces éramos un grupito de 4. Empezamos a hacer cosas, que a jugar a la Ouija. Buscábamos cosas en internet para hacer invocaciones y cosas así. Luego de eso como les comento, empezamos a jugar. Las primeras ocasiones uno lo toma como juego, como broma. Te ríes con los compañeros, con los amigos, güey, esto. Pero yo lo quise llevar a otro nivel. Entonces un día yo jugando a la Ouija, empecé a hacer muchas preguntas. No se movía. De primero no se movía. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer esto algo más interesante, ¿no? Empecé a... compré unas velas, compré unas velas. Lo hice cerca de un panteón, por donde yo vivía. Y lo hice solo. Ahí fue cuando empezó una de las cosas que no me traumó, pero sí marcó una parte de mi vida que no por miedo, no porque la gente se burle de mí, no por otra cosa, no había contado nunca, pero me empezaron a suceder cosas muy cabronas. Y yo soy de las personas que siempre trato de buscarle la lógica a cualquier sonido, a todo, antes de asumir que es algo paranormal. Porque si uno empieza a creerse que ay, se cayó esto, es que un fantasma, no. Siempre hay que buscar la lógica. Si hay una ventana cerca, tal vez se le entró un aire, una brisa de aire, lo tumbó o algo. Siempre hay que buscar la lógica en todo. Entonces me empezó a pasar de que mi papá siempre viajaba, cuestiones de trabajo. Mi mamá nunca estaba en la casa. Había veces que se quedaba con mi tía o X razón. Entonces casi siempre estábamos mis hermanos y yo solos. Y fue cuando empezó a pasar todo lo que me pasó. Y yo sé que muchos me van a decir charlatán, infinidad de cosas. Pero esto es lo que les voy a decir. Así como me pasó a mí, les puede pasar a ustedes. No se deben de reír de la situación de otras personas. Si una persona dice esto, es por algo, ¿no? Entonces, todo empezó un día, estando yo solo en la casa. Apago todas las luces de la casa, me voy a mi recámara, me acuesto. No recuerdo qué estaba mirando, pero estaba mirando una película. No recuerdo el nombre de la película. Total que se me hizo aburrida, me empecé a dormir, me empecé a quedar dormido. Yo tenía la luz del pasillo de la casa encendida en modo nocturno. Eso quiere decir que era una luz baja. O sea, era una luz baja, no estaba tan fuerte. Y por debajo de la puerta yo alcanzo a mirar que alguien pasa. Entonces mi lógica fue: la luz está en modo nocturno,
A lo mejor hubo una falla en la corriente de la luz y se apagó y se prendió la luz. Eso fue mi lógica. Así lo dejé. Siguiente día, no pasó nada. Como el quinto día, empezaba a despertar con moretones en las piernas. Empezaba a despertar como con dolores estomacales. Y yo a todo, o sea, como les comento, yo a todo le buscaba lógica, ¿no? Sentido común. Entonces, así fueron pasando las cosas. Las cosas empezaron a subir de nivel cuando yo de tanto pensar en las cosas que me habían estado sucediendo, me pongo a pensar yo mismo, bueno, esto me está pasando a lo mejor, no sé, por tal vez por sugestión, ¿no? Luego yo ya empiezo a escuchar en las noches murmullos. No lograba identificar dónde, pero yo los escuchaba, o sea, como si estuvieran hablando aquí a un lado de mí, o sea, en mi oreja. Yo empezaba a escuchar, no entendía muy bien porque era un idioma que yo no comprendía. No sé si era latín, no sé qué idioma era en verdad porque no tenía conocimiento de ese idioma. Entonces empezaron a escalar las manifestaciones. De repente se apagaba la tele, me paraba a encenderla o no servía o sea, se me desconectaba, se me empezaba a prender y a apagar todo. Yo para esto, yo no les decía nada a mis papás. ¿Por qué? Porque no me iban a creer. Como ya estaba en la edad de 14, 15 años, que iban a decir, te estás drogando, ¿no? Que es la excusa de los papás cuando un hijo está pasando por algo así, ¿no? Te estás drogando, te voy a meter en un internado, te voy a X. Entonces yo me empecé a callar todo esto. De repente se me empezó a aparecer un ente, era una sombra. Y ya después yo con el tiempo descubrí o me di cuenta que esa era la principal. O sea, como que esa era la líder de las 13 entidades que yo logré ver. Una de ellas, la principal, era una sombra, o sea, negra, pero más negro que ni la oscuridad. O sea, era un negro, no sé cómo describirlo, pero yo podía notar eso en plena oscuridad. Entonces, esa me empezó a hostigar. Fue la primera que empezó. Me jalaba los pies. Me despertaba a las 3, 4 de la mañana. Empezaba a incomodarme, abría los ojos y la miraba parada en los pies de la cama, o sea, mis pies en la cama, y se doblaba y hacía esto. Entonces ella quedaba así en mi cara, se reía, o sea, y era una risa como burlona, ¿no? Así de... No hablaba, o sea, no tenía rasgos, pero no una cara, ¿me explico? Y esto va para todos los que dicen que ven demonios y todas esas cosas y que los pintan. Un demonio no es así como los pintan, eso sí se los aseguro, eso sí. Ahorita ya nada más de estar hablando de esto me entra
miedo, pero es algo que tengo que yo sacar para que ustedes sepan que esto sí realmente existe. Entonces, eso empezó, o sea, hacía eso, me fue afectando más a mí. No fue cosa psicológica, no fue cosa, de, de, de otro... No fue nada mental ni nada. Y así empezó. De repente empezaron 2 y eran docentes. De repente empezaron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y siempre me despertaban a la misma hora, siempre. O sea, era una cosa de que yo no dormía, no quería ni dormir. No me gustaba estar en la oscuridad. No me gustaba. Empecé a dejar de socializar, de juntarme con mis amigos, tener menos contacto con mi familia, siempre encerrado. ¿Por qué? Porque me daba miedo salir. Entonces yo todo esto me empezó a afectar, realmente. Me empezó a afectar bastante y llegó un punto donde yo ya no podía. Así de fuerte. O sea, fue un punto donde yo ya no podía y me fue afectando hasta que me consumió bastante. O sea, me empezaban a hacer muchas cosas, demasiadas. Me asfixiaban, dolores de cabeza, rasguños, en mis sueños, pesadillas. O sea, me miraba yo, o sea, con mis propias manos matando a mi familia. Eso fue lo que empezó a suceder después de todo esto. Y inclusive yo mismo, o sea, ya me miraba haciéndome daño a mí, miraba haciéndole daño a la gente. Las voces, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Mata a tu familia, mátate tú, de esta forma, haz esto, haz esto, haz esto, en el nombre de la legión. Tienes que hacer todo esto. Dejé de comer. Dejé de vivir. Yo me sentía en mi cuerpo, pero encerrado en mi cuerpo. No sabía qué hacer. Mi mamá fue la que me ayudó en todo esto. Yo en verdad no tengo muchos recuerdos de todo el proceso después de lo que pasó, de cuando yo ya no me sentía yo. Esto fue algo que me cambió. Y espero traerles una segunda parte, donde estará la versión de mi mamá, porque yo en verdad no me acuerdo de muchas de las cosas que pasaron, pero sí de las cosas que pasaron antes de dejar ser yo. Unas cosas muy feas, en verdad. No se lo recomiendo a nadie. Cuídense, en verdad, no se rían de la gente cuando estén pasando por problemas así. Si tienen a alguien así, ayúdenlos. No se rían de la gente porque nunca saben lo que puede pasar. Gracias a Dios yo tuve el apoyo de mi mamá. Ella me ayudó en todo esto, me llevó a iglesias, pero sobre todo yo luché internamente.
yo. Sí ayuda una iglesia, pero quien debe luchar la batalla eres tú, nadie más. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Así es que si tienen a alguien que esté pasando por algo así, en verdad les digo, ayúdenlos. No los tachen de locos, de que se drogan, porque en verdad es cosa muy, muy grave. Yo saco esto ahorita porque ya crecí, mentalmente estoy fuerte y es algo que yo quería contar y decir a la gente increíble que sí es cosa que sí existe. Les voy a traer la segunda parte donde mi mamá les estará contando lo que me sucedió para que ustedes puedan creer que esto sí es verdad. Esto no es ninguna broma, no es juego, no es nada. Tengo videos, incluso ahorita tengo videos que iré subiendo poco a poco de psicofonías, de cosas que me han pasado aquí últimamente. Espero les haya gustado y suscríbanse, denle like, compartan, porque la segunda parte de esta confesión va a estar. Gracias, espero les haya gustado.